Iniciamos nuestra jornada, queridos hermanos, en este día en que la palabra de Dios siempre sale a nuestro encuentro. Y leemos en esta ocasión, comenzamos con el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 18, del 16 al 32. Aquí la pregunta principal va a ser, Señor, ¿tú destruyes al inocente? Y justamente dice, los hombres se levantaron y dirigieron la mirada a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor le dijo, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham llegará a ser un pueblo grande y numeroso, por él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y así entonces es el primer elemento que Dios hoy nos está diciendo, queridos hermanos. Y en este caso es una noticia no tan linda para el pueblo y sobre todo para Abraham, que es el padre de los pueblos. Sobre todo porque hay corrupción, dice, hay mucha corrupción en este pueblo de Sodoma. Y por eso el Señor mismo le quiere decir, ¿será que tengo que ocultar que existe corrupción en ese pueblo y que ahora estoy dispuesto ya a exterminarlos? Y entonces dice, Abraham se acercó y dijo, de modo que vas a destruir al inocente con el culpable. Abraham no reacciona. Con algo será que cuera, pero ella pico pepe con imante anangola y pona mía, la imba eponaba, lleva. Y sin embargo, el Señor justamente le responde, supongamos que hay 50 inocentes, destruirás en vez de perdonar al lugar en atención a los 50 inocentes que hay en él. Y aquí vendrá como un ping-pong, ¿verdad?, entre Abraham y el Señor. Añandeyara Ejube justamente le dice, bueno, ya que lejos de hacer tal cosa, de matar al inocente con el culpable, confundiendo al inocente con el culpable, y posible y Abraham. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Respondió, si encuentro en la ciudad de Somorra 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Que al final se destruye Sodoma. Pero es por una parte también el pedir, el insistir, es la insistencia de un intercesor, de un mediador, de un pontífice, ¿verdad?, del pueblo y Dios. Antes de ir a cada uno, primero ya ella misma te cobajina, ya es tan corrupto, porque ya y ponen la destrucción por la corrupción significa que nosotros mismos nos estamos autoeliminando. Pero por otra parte, siempre hay personas que quieren interceder y nos hacen recordar. Anina la pisa y te ve la pende corrupto y te reí. Bueno, pidamos esa gracia especialmente en este día al Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.